Esta imagen que ustedes ven aquí no es creada con inteligencia artificial. Realmente es una imagen verídica, es una foto de una Eucaristía, de una hostia, en la cual ha aparecido el rostro de Jesús. Todo apunta a que ha sido una intervención divina la que ha hecho esto. Sin embargo, aún no tenemos seguridad y ya les voy a explicar. Por otro lado, la ciencia ha investigado esta hostia consagrada, Jesucristo, ya por la consagración en la misa, ¿no? Y ha dicho, pues no podemos explicarlo, no hay una explicación científica para este hecho. Por eso digo, todo apuntaría a que es realmente sobrenatural. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Sí, quisiera abordar ese tema sencillamente por dos cositas. La primera, para recordar la real presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Eso es lo más grande que tenemos. Segundo, para recordar el documento que el Papa Francisco hizo público el año pasado sobre cómo proceder en el discernimiento de estos presuntos hechos o fenómenos sobrenaturales. ¿Sí? Al respecto de este concreto, un milagro eucarístico llamado por algunos en Kerala, en la India, han salido ya noticias diciendo el Vaticano ha aprobado oficialmente un milagro eucarístico, ¿no? Un nuevo milagro eucarístico en la iglesia. Pero esto no es del todo certero. Por ello me gustaría aclararlo y así de paso logro esos dos objetivos mencionados recientemente. Comencemos con el hecho concreto. Hace 12 años, ese sacerdote que ven en pantalla, ese es del día que ocurrió esto, estaba en la exposición al Santísimo y sencillamente el rostro apareció. Fue algo impresionante. Todos quedaron realmente maravillados. Podemos ver brevemente aquí. Eso está ocurriendo en ese día, en ese momento, ¿no? Y todos están, ¿pero qué es esto, no? Y tomaron fotos, hicieron videos y ya se veía ahí el rostro. Evidentemente este video no es de buena calidad, pero ahí se ve un poco mejor. Ahí están las fotos y ahí se ve justamente lo que yo les decía, el rostro de Jesús. Aquí se puede ver. Claro que la imagen primera que les mostré está en contraste, no le han subido el contraste, el color para que se note claramente, pero es realmente de una imagen original, ¿no? Aquí se ve mejor, es en ese mismo momento que ya se ve así, ¿no? Ya se ve aquí claramente. Aquí hay otras imágenes. Aquí hay otra, también se nota claramente. Y bueno, esa es la imagen justamente de la que han sacado, la que yo les presenté ahora al principio, ¿no? Se ve muy claramente. Ok, inclusive aquí les presento una toma, eso es en vivo, de hace 4 días, donde están realizando la adoración al Santísimo. Está todo, digamos, el clero que ha podido hacerse presente en esta adoración al Santísimo y luego en la Santa Misa. Inclusive aquí al lado, lo estoy tapando yo, perdón. Y ahora también muevo rápidamente. Bueno, le he movido a él. El que está aquí abajo, debajo de mí, él es el nuncio, ¿sí? Él es el nuncio, es decir, el representante del Papa en este lugar, ¿no? Y aquí tenemos también al arzobispo, es el que está dirigiendo la adoración eucarística. Y en breve comenzará la Santa Misa. Previo a la Santa Misa van a leer el decreto y también el nuncio dirá unas palabras, básicamente desde la Santa Sede sobre esto, ¿no? Disculpen que tenga que hacerlo así y no ir a una fuente concreta, porque hasta ahora el Vaticano no ha sacado un documento oficial sobre esto. ¿Por qué? Porque como es algo, digamos, privado entre la Santa Sede y esta iglesia local, no siempre se hacen públicas estas, digamos, correspondencias, ¿no? Pero, gracias a Dios, en esta misa dan lectura a esto. Y el nuncio también explica qué significa esto. Entonces esa es la fuente más original que tenemos, directamente de la Santa Misa, en la que se lee el documento y el nuncio explica. ¿Se entiende? Porque hay otros canales que sencillamente han dicho se aprobó milagro eucarístico en la iglesia en la India y punto, ¿no? Y no explican esto siguiendo la normativa del mismo Vaticano sobre estas situaciones, ¿sí? Vamos a verlo. Primero, qué hermoso tener a todo el clero posible, pues ahí alrededor del Santísimo Sacramento, ¿no? Ok,
y vamos a ir directamente cuando se da lectura del documento. Aquí estamos. Lamentablemente el texto va a ser leído en Malayalam, ¿no? No vamos a entender nosotros nada. Pero yo tengo aquí en este colegio amigos sacerdotes de la India y ellos hablan esta lengua. Ellos han escuchado conmigo esto que va a leer el arzobispo y pues me confirman que lo que dice básicamente es lo que luego el nuncio también explica, ¿no? Les voy a poner un poquito, pero evidentemente no vamos a entender nada. Le he puesto también la traducción al español a través de la generación automática de subtítulos, pero es muy mala, muy mala. Aquí se van a dar cuenta. Ok, ahí está él ya hablando. മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളുടെ ഫലങ്ങളും ദൈവശാസ്ത്ര സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തലുകളും Ahí básicamente habla sobre el contexto de lo que ha llevado a esta resolución, que ha habido una comisión evidentemente teológica, también científica, que ha discernido sobre esto, pues sí ha estado en contacto con la Santa Sede para luego dar esta resolución, ¿no? Luego tenemos aquí al nuncio que habla. Aquí está. El señor nuncio, inclusive aquí les voy a presentar un poco sobre él para que lo conozcan. Primero el arzobispo, que lo tenemos aquí. Él es el arzobispo de Talaseri, creo que se pronuncia así, disculpen. Él es el arzobispo Joseph Pamplani. Lo tenemos aquí al señor nuncio, Monseñor Leopoldo Girelli. Él es el nuncio apostólico de la India, ¿sí? Entonces él mismo, es el que luego va a intervenir aquí, ¿sí? Aquí lo tenemos. Su intervención es en inglés, en esta región también entienden el inglés, así que lo ha leído en inglés y dice algo muy preciso, muy claro, que también lo decía el arzobispo anteriormente, pero como está en una lengua que es muy lejana a nosotros, quiero darles lo más cercano que podamos entender. Y aquí está en inglés y con subtítulos en español que están bien traducidos. Atención. Dear archbishops, bishops, priests, religious sisters, and dear brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, Creo que eso es muy claro, ¿no? I wish first and foremost greet each one of you. Lo que hace al principio sencillamente es dar todo un contexto teológico, pastoral muy bueno, doctrinal. Jesús está realmente presente. Eso es lo más importante. Cada que un sacerdote consagra, allí está Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto es lo más elevado, lo más grandioso que tenemos en la iglesia y por eso debe nuestra adoración total, 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 porque es el mismo Dios, ¿no? Entonces él sigue hablando. Fulfills his promise to be with Habla de la presencia justamente y de la promesa que se ha cumplido y que por eso el Señor permanece con nosotros, ¿no? us always until the end of the age. So let us rejoice, be glad and thankful for the gift of the Eucharist and for all the marvelous Eucharistic signs Y a mí me parece muy oportuno lo que él hace para direccionar todo a lo más importante, porque también el pronunciamiento de la Santa Sede no ha sido sobre la cuestión sobrenatural, ya vamos a verlo, sino sencillamente sobre el hecho de que allí la gente puede crecer en fe, en reconocer realmente a Jesucristo presente en la Eucaristía, que si es de origen sobrenatural, la Iglesia no se ha pronunciado, aunque todo apunta a ello, ¿sí? Pero sí ha dicho, vengan, vamos a escucharlo, vengan y aprovechen este signo como una forma con la cual el Espíritu Santo está actuando en medio de esta situación o de este hecho, ¿no? that God has manifested to the Church down the centuries. This Eucharistic species, consecrated during the Holy Mass, celebrates Creo que se va entendiendo, ¿no? Inclusive está el subtítulo, por favor, para que lo tengan presente. Esta Santa Eucaristía que la tenemos aquí delante, que está consagrada durante la Santa Misa celebrada on 13 November 2013. el 13 de noviembre de 2013, quiere dejar claro que esta Eucaristía que están adorando ahora en este momento, en el 2025, es la misma del 2013, en este momento que ocurrió esta manifestación, ¿no?
by Father Thomas in this parish of Christ the King in Villacanur, Y el padre Tomás está ahí, justamente el padre al cual le ocurrió eso, ¿no? Qué bonito. revealed an image that science seems not to be able to explain. La ciencia As no puede explicar Catholics, esto. we are full cognizant that the real presence of Jesus in the Blessed Sacrament is based on the institution by the Lord of the Eucharistic sacrifice of his body and blood, and not on something else. Truly, only the words of Christ and the invocation Y enfatiza luego el sentido sacerdotal. El sacerdote es capaz de realizar eso no por él mismo, sino por la obra de Cristo en él, y que un sacerdote católico entonces da, hace, efectúa, confecciona el sacramento, ¿no? Eso es maravilloso. Evidentemente es Dios a través del sacerdote. that takes place whenever the Eucharist is celebrated. This is what most important. Otra vez direccionado todo hacia lo más importante, cada misa, cada Eucaristía, cada misa. No es que esta sí, la de acá como que no tanto. No, cada misa, cada Eucaristía. What happened here at Villacanur can be considered as an inspiration to deepen our faith in the real presence of Jesus Christ in the Eucharist. Básicamente, pues lo que ha ocurrido ahí nos debe llevar a reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía. No en esa Eucaristía solamente, sino en la Eucaristía, ¿sí? En cada misa. Vamos ahora a adelantar un poco hasta el pronunciamiento específico de la sobrenaturalidad, ¿sí? Igual el link de este video los voy a dejar ahí en la descripción de este video, ¿no? The Vatican Dicastery for Aquí lo tenemos, hablando justamente del Dicasterio del Vaticano. Atención, the Doctrine of the Faith, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, by the decree which has just been read, mediante el decreto que acababa de leer el arzobispo, ¿sí? does not express an opinion Dice que no expresa una opinión, about atención, the supernatural or sobre la sobrenaturalidad. No se expresa sobre la sobrenaturalidad. Evidentemente, cada Eucaristía es una obra de Dios, pero no se da en el sentido de milagro eucarístico en cuanto que se manifiesta algo visiblemente, sino que todo se da de manera oculta, que solamente se puede contemplar a través de la fe, ¿no? Hay una distinción. Milagro eucarístico es cuando se manifiesta algo sobrenatural visiblemente, normalmente, ¿sí? No hay milagro eucarístico si es solamente la consagración, aunque es un milagro, pero no necesariamente eucarístico. ¿Se entiende esta distinción? ¿Sí? Por ejemplo, si yo celebro una misa ahora, ha habido un milagro, sí, en el sentido de que esto que era pan se ha transformado en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero no es milagro eucarístico en cuanto que se ha manifestado algo visiblemente. Entonces, en la Iglesia Católica, en el lenguaje, cuando se habla de milagro eucarístico, se está refiriendo a que Dios ha intervenido no solamente para realizar la consagración, sino para manifestar algo sobrenatural visiblemente. ¿Se entiende? Ok. Entonces, propiamente dicho, no es un milagro eucarístico cuando un sacerdote celebra una misa de manera, entiéndase bien el término, ordinaria. De forma ordinaria, no hay milagro eucarístico, aun cuando siempre hay el milagro de la consagración, que es distinto. Y por otro lado, al respecto de esto que ha ocurrido, este rostro que se ha manifestado, dice el decreto que el Vaticano no se pronuncia sobre la sobrenaturalidad, es decir, sobre si aquí hay un milagro propiamente eucarístico en el sentido de que Dios ha intervenido y ha manifestado algo exteriormente como este rostro. No se ha querido pronunciar sobre esto. Insisto, todo apunta a que sí. El Vaticano, en su prudencia, se ha pronunciado de manera así clara sobre la sobrenaturalidad de algo de manera muy, muy escasa, poquísimas veces, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta esto. Y más bien lo que hace es lo siguiente. Atención, aquí lo dice justamente el señor Nuncio. authenticity of the phenomenon. It's an opinion about Otra vez volvemos a la idea. No expresa una opinión sobre the supernatural authenticity la of the phenomenon sobrenaturalidad but o autenticidad sobrenatural del fenómeno mismo, no. its pastoral value and the promotion of Pero se aprecia en cambio su valor pastoral its spiritual benefit, y su promoción de beneficios espirituales. including through pilgrimages to this site. Incluyen las peregrinaciones, por ejemplo, Before this holy host,
the faithful, you may bow in adoration, expressing the worship which is due to the true God. Básicamente que delante de esta Eucaristía, de esta hostia consagrada, pues ustedes pueden rendirle adoración, The zero porque realmente es Dios presente allí por la misa, ¿no? O sea, por la consagración. ¿Se entiende esto? Como se hace con cualquier otra hostia sagrada, ¿no? Malabar Church, which shines for its apostolic zeal and missionary vitality for decades. It is privileged. Y bueno, luego explica un poco más sobre esta gracia que se ha dado allí, en este contexto, en esta iglesia en la India. Y eso es muy bonito porque los fieles pueden ir a tener la adoración al Santísimo y ver el rostro que se ha manifestado y que, insisto, todo apunta a que sí. Lo que están haciendo con este decreto es declarar nil obstat en este lugar. ¿Qué significa esto? Eso ocurrió también en Medjugorje. En Medjugorje se aprobó el nil obstat. Significa que no hay nada contrario a la fe y los fieles pueden acudir tranquilamente allí, no significando esto que el Vaticano ha aprobado las apariciones o que el Vaticano ha aprobado los mensajes. No, está diciendo que en medio de esta circunstancia el Espíritu Santo está actuando, vamos a leerlo ahora directamente del documento, y así los fieles pueden aprovecharse de esto. Luego, ya que no hay nada contrario a la fe, el fiel particular puede dar un asentimiento prudencial sobre esto. Es decir, cada uno de manera privada puede decir, yo sí creo que la Virgen se ha aparecido. Yo sí creo quizá en este mensaje. Privadamente, yo también puedo ir a la India, hacer adoración y decir, yo sí creo que se ha dado un milagro eucarístico y que se ha mostrado el rostro de Jesús así visiblemente, de forma sobrenatural, de manera privada. Atención, veamos lo que dice el documento sobre este último punto y luego sobre el nil obstat, para que todo quede bien claro, ¿sí? Tenemos aquí el documento Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, ¿sí? Salió el año pasado, como les indicaba, y venimos aquí al asentimiento prudencial o de forma prudente. Atención, la concesión de un nil obstat indica simplemente, como ya explicaba Benedicto XVI, que en relación con este fenómeno, los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. Atención, no tratándose de una declaración de sobrenaturalidad de los hechos, resulta aún más claro, como decía el Papa Benedicto XVI, que es solo una ayuda, pero que no es obligatorio usarla. Por otra parte, esta intervención deja naturalmente abierta la posibilidad de que, prestando atención a la evolución de la devoción, pueda ser necesaria una intervención diferente en el futuro. Por ejemplo, en el futuro decir, queremos constatar que esto sí tiene sobrenaturalidad. O sencillamente después decir, hemos visto que las consecuencias de todo esto no están siendo sanas y nos hemos dado cuenta también de que hay una causa razonable, lógica, natural y científica que explica eso que ocurrió. Y entonces pueden quitar el nil obstat, inclusive, y pueden decir, no se puede continuar con esta devoción, por ejemplo, ¿no? Eso es muy interesante y son normativas justamente prudenciales porque son cuestiones muy delicadas. Antiguamente se tardaban inclusive 50, 60, 70 años para llegar a una resolución que era inclusive poco clara. Con ese documento el Papa Francisco lo que quiso fue abordar las situaciones específicas y saber luego cómo presentarlas al pueblo de Dios. Y por eso una de las más elevadas, más positivas, es la del nil obstat. Ya vamos a leer qué significa esto, ¿no? Pero sépanlo que cuando hay nil obstat, uno puede dar un asentimiento de forma prudente, ¿sí? Quizá alguno se pregunta dónde ha dicho eso el Papa Benedicto XVI. Rápidamente, aquí está en Verbum Domini, ¿sí? Verbum Domini en el numeral 14. Aquí está justamente, ¿no? Él está hablando de las aprobaciones de revelaciones privadas, ¿no? Dice él, es lícito hacerlo público y los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente, ¿sí? Cuando se trata de una
revelación privada, ya que lo que ha ocurrido en la India no tiene nada contrario a la fe y todo apunta a que parece que sí, es sobrenatural, pero la Iglesia, insisto, no se pronuncia sobre esto. Sin embargo, pues cada fiel entonces puede hacer un asentimiento de forma prudente. Inclusive alguien puede decir, yo no creo, y está bien, ¿no? No es una obligación. Y aquí mismo lo dice el Papa Benedicto, justamente es una ayuda que se ofrece, pero que no es obligatorio usarla, ¿no? Básicamente cada fiel puede optar por si dar un voto de confianza, ¿no? O no, de manera prudencial en este hecho, ¿no? Y tenemos aquí lo que significa el nihil obstat que yo les decía, ¿no? Aunque no se expresa ninguna certeza en cuanto a la autenticidad sobrenatural del fenómeno, se reconocen muchos signos de una acción del Espíritu Santo en medio, ¿sí? En el contexto de lo que ha ocurrido, ¿sí? De una determinada experiencia espiritual. Y no se han detectado, al menos hasta ese momento, aspectos especialmente problemáticos o riesgosos. Por ello, se anima al obispo diocesano a apreciar el valor pastoral y también a promover la difusión de esta propuesta espiritual, incluso a través de posibles peregrinaciones a un lugar santo. Es lo que básicamente se ha optado en ese lugar, en la India. Resumiendo, queridos hermanos, por un lado, creamos cada vez más, con mayor fe, en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, en cada misa. Es lo más grande y lo más importante. De allí se desprende todo mi carácter cristiano, mi identidad cristiana, mi vida moral, mi vida espiritual, mi vida social, todo. Porque deberíamos pensar que todo converge en la Eucaristía. ¿Quieres recibirlo dignamente? Vive santamente. Por otro lado, al respecto de lo que ha ocurrido en la India, enfatizo, aunque la Iglesia no se ha pronunciado sobre la sobrenaturalidad del hecho, sin embargo, ha dado un voto de nihil obstat, que significa que no hay nada contrario a la fe, que el Espíritu Santo está actuando en medio de este acontecimiento y que se pueden hacer peregrinaciones y se puede adorar la Eucaristía, evidentemente porque ha sido consagrada por un sacerdote católico. Ahora, este hecho específicamente, este rostro, ¿de dónde procede? Insisto, la ciencia no lo puede explicar y todo apunta entonces a que sí ha sido sobrenatural, pero la Iglesia no se quiere pronunciar sobre esto porque siempre tiene prudencia. Quizá va a esperar años o quizá sencillamente nunca lo haga y deja al consentimiento prudencial privado de cada fiel de reconocer o no aquello, ¿sí? De manera prudencial, ¿qué significa? Que uno no lo absolutiza, sino que dice, yo sí, muy personalmente, privadamente, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero ojo, no es un asentimiento de fe como uno hace, por ejemplo, al respecto de Dios, que Dios existe, ¿no? O al respecto de la divina revelación o de Jesucristo. Es un asentimiento más bien intelectual, de la voluntad inclusive. Entonces uno dice, pues yo creo que sí, pero es algo privado, personal, ¿sí? Y si alguien no cree, pues yo no le hago relajo, ¿no? No es que digo, ¿por qué no crees? Tienes que creer. No. Es algo personal, si tú quieres, pues bueno. Bien, queridos hermanos, sencillamente eso quería compartir con ustedes. Permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.